Las invasiones inglesas supusieron un punto de no retorno en la historia argentina. Tras la ocupación de Buenos Aires por parte de las fuerzas británicas y la aparente inacción o pasividad de la autoridad virreinal, fue el propio pueblo rioplatense quien se alzó en armas para expulsar al invasor, y sería en ese fervor popular que surgiría la figura de un líder. Santiago de Liniers, el héroe de la reconquista de Buenos Aires, emergió como máximo líder de la región, sin desacreditar la activa participación de otros cabecillas reconquistadores, como Martín de Álzaga o Juan Martín de Pueyrredón. Fue el nombre de Liniers el que resonó en toda la América española, un marino francés que había jurado lealtad a la corona española, llegando al Río de la Plata en noviembre de 1788. Rápidamente, Santiago de Liniers se convirtió en una celebridad. El 4 de abril de 1807, el Cabildo de Buenos Aires lo nombró regidor vitalicio con asiento, voz y voto, cargo que además podrían heredar sus hijos. También se le honró con un sable y un bastón e incluso recibiría honores del Cabildo de Lima. Contrario a lo esperable, lejos de ser un héroe porteño, Liniers era admirado y respetado en toda España. Tras que el virrey Sobremonte llegara con un ejército de reconquista a una ciudad ya reconquistada, en Buenos Aires nadie reconocería su autoridad, por lo que a principios de 1807 el virrey es depuesto y en su reemplazo se nombra al caudillo Liniers. Es lo que muchos llaman el inicio del unitarismo porteño, ya que para entonces resultaba impensable que un órgano municipal pudiera tener más autoridad que el propio representante del rey. Rápidamente comienza a organizar las milicias para enfrentar a la amenaza británica que amenazaba con desembarcar nuevamente. Si bien no lograría vencer en los corrales de Miserere a las fuerzas comandadas por Whitelock, sería el propio pueblo porteño quien defendiera Buenos Aires. Santiago de Liniers, sin saberlo, entraba en la cumbre de su carrera política y militar. Alejada la amenaza británica de Buenos Aires, el virrey tuvo total libertad de acción. Durante la gestión de Liniers comenzarán a organizarse tres partidos bien diferenciados dentro de la política rioplatense. Por un lado, un partido tradicionalista o conservador, conformado por los llamados viejos españoles, aristócratas de la España peninsular que desconfiaban de Liniers por su calidad de francés y por el hecho de haber ascendido por el favor popular, posición que se intensificará cuando un año más tarde cambien las alianzas en Europa. Pero esta línea de pensamiento constituía una minoría política e ideológica. Tras las dos invasiones resultaba evidente que no se podría simplemente retornar al viejo sistema como si el experimento británico no hubiera ocurrido. Quienes en verdad tomarán las riendas del destino nacional serán los grupos que toman el protagonismo tras la primera invasión y que, en mayor o menor medida, impulsarán el proceso independentista en la próxima década. Por un lado, el Partido Patriota de las Milicias o simplemente el Partido de Liniers, surgido tras la apasionada resistencia a la invasión británica y de una tendencia similar a una suerte de nacionalismo rioplatense, aún antes de siquiera saberse que ese territorio conformaría un país independiente de la corona española. Si bien se fundamentan en una innegable lealtad al rey, está claro su interés por cambiar las cosas. Quedaba este grupo liderado por el virrey Liniers y su mano derecha armada, el comandante del regimiento de patricios de Buenos Aires, Cornelio Saavedra. Por otro lado está el Partido de las Luces, ilustrados en su gran mayoría formados en Europa, adherentes al iluminismo europeo y a las ideas de fraternidad, igualdad y libertad de la Revolución Francesa. Conscientes del momento histórico que viven, mantienen la cautela, atentos a cualquier oportunidad de llevar a cabo sus planes. Según algunos autores, este grupo además es de fuerte tendencia pro-británica, apoyando la invasión británica a Buenos Aires como una posibilidad de o bien declarar la independencia de la región o al menos instaurar un protectorado británico. Se dice que sus líderes, entre los que se destaca el abogado y economista Manuel Belgrano, tras el triunfo de Liniers en 1806 descartarían la posibilidad de independencia por al menos 100 años. Pero como se dijo, esto es solo según algunos autores, ya que gran parte de esta información no está confirmada o de plano fue desmentida. Así que... Fuente, créeme, güey. Durante la gestión de Liniers como virrey del Río de la Plata, ocurrirían 4 hechos fundamentales, todos fuera de su control, pero que mostrarían su carácter y demostrarían su capacidad en el manejo del virreinato. El primero ocurre en 1808, tras las abdicaciones de Bayona y la caída de la corona española en manos del primer imperio francés. José Bonaparte, hermano de Napoleón, asumiría el cargo como rey de España. Inmediatamente enviaría al marqués de Sassenet en una misión a América para lograr que los virreyes y funcionarios españoles reconocieran al nuevo rey. Su visita sería rechazada en todos los territorios bajo dominio español en América, salvo en el Río de la Plata, donde el virrey Liniers le concede una entrevista.
Si ya se sospechaba de Liniers antes de 1808, el hecho de haber sido el único gobernante español en recibir al enviado francés provocó que las sospechas sobre él solo se multiplicaran, aún después de que jurara lealtad al rey Fernando VII, desconociendo a José Bonaparte. Su posición fue tildada de tardía y llevó al segundo hecho que marcó el virreinato de Liniers, ya que, como eran los viejos españoles quienes más sospechaban de Liniers, y siendo este grupo mayoritario en la banda oriental, sería el gobernador de Montevideo, Francisco Javier de Elío, quien esta vez desconociera la legitimidad de un francés en un cargo español. Si bien por derecho Liniers era virrey del Río de la Plata, de facto en adelante la banda oriental sería dominada por Elío. El tercer hecho fundamental del gobierno de Liniers ocurriría el 1 de enero del año 1809, cuando Martín de Álzaga, probablemente aún con la resaca de fin de año, intentó una sublevación en conjunto con el coronel Fornaguera. Buscaron derrocar al virrey Liniers y sustituirlo por una autoridad más adherida a los intereses coloniales. En un episodio conocido como la Asonada de Álzaga, su esperanza se basaba en la idea de que serían las milicias, sí, las mismas milicias formadas por Liniers, quienes apoyarían el movimiento para derrocarlo. Al final a Álzaga el tiro le salió por la culata, porque a quien expulsaron las milicias de la ciudad fue a él y a sus colaboradores por traición. Liniers no sacó conclusiones al respecto de aquel episodio. Su gobierno no venía siendo uno muy destacable más allá de su participación en las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Su gestión se caracterizó por continuar la línea de sus antecesores, con la tradicional vista gorda hacia el contrabando, pero tras una nueva sospecha sobre Liniers, el francés terminaría enfermándose de fidelidad en un entorno que dejaba cada vez más libertad para los infieles. En julio de 1809 llegan a Buenos Aires dos noticias que constituyen el cuarto momento de Liniers y que marcan el fin de su gobierno. El primero es el estallido de una revolución en el Alto Perú. Si bien sería rápidamente reprimida, marcaría un antecedente para lo que ocurriría un año después. El segundo es que llega a Colonia del Sacramento, es decir, enfrente de Buenos Aires, el reemplazo de Liniers como virrey. El naciente y aún secreto movimiento independentista está en una encrucijada. Al norte, un levantamiento revolucionario y al este, la oferta de la restauración virreinal. Estaba claro que el nombramiento de Liniers como virrey por el Cabildo porteño, aún después de la ratificación de la Real Cédula, había inaugurado de facto la independencia. En la política local hay varios que sugieren la posibilidad de la resistencia armada al reemplazo de Liniers, pero los jefes de las milicias, fieles seguidores del virrey, no darán el siguiente paso hasta que él mismo no ordene nada. Le ofrecen a Liniers entonces el patriarcado definitivo del Río de la Plata, convertirse en una suerte de caudillo o dictador popular. Liniers no acepta. No tiene la iniciativa ni la estatura política como para hacer algo así, por lo que sin resistencia cede el virreinato a Baltasar Hidalgo de Cisneros. La deserción del líder provoca que el núcleo miliciano, liderado por Saavedra, y el núcleo intelectual, liderado por Nicolás Rodríguez Peña, vayan uniéndose más y más. A partir de ahora, el bando nacionalista y miliciano será el cuerpo de la revolución, y el bando ilustrado el cerebro. Mientras tanto, Cisneros, que permanece en Colonia del Sacramento, exige a los jefes militares que se presenten ante él y le aseguren su fidelidad. Llegó el día de la reunión, pero los comandantes no. En su lugar, el propio Liniers se presenta ante él para cederle el mando a su sucesor y asegurarle la lealtad de las milicias, a cambio de que el nuevo virrey no hiciera cambios en el cuerpo de oficiales, siendo el último favor que hace Liniers a la revolución de la que no sabe que forma parte. Cisneros llegó al Río de la Plata con la clara instrucción de designar al general Elío como inspector general de armas y de enviar a Liniers directo a España, ya que allá también se tenían dudas sobre su fidelidad y el riesgo de una revolución. Cisneros, agradecido por el gesto de Liniers, desobedece ambas instrucciones, por lo que accede a que los partidarios de Liniers conserven el mando de las Fuerzas Armadas, además de no enviar a Liniers de vuelta a España. El ahora ex virrey además cierra una excelente jugada, ya que en contraprestación por deponerlo del cargo de virrey, se le concede el título nobiliario de conde de Buenos Aires, único título de nobleza otorgado en la historia del virreinato del Río de la Plata, y para asegurar el orden para el nuevo virrey, Liniers se retira a su residencia en la Villa Altagracia, provincia de Córdoba, prometiendo no involucrarse en asuntos públicos. Los siguientes 10 meses serían casi un año sabático para Liniers, más allá de alguna participación puntual. Así hasta llegar a mayo de 1810. Resulta claro que si Liniers se hubiera posicionado a favor de la revolución, rápidamente habría emergido su figura como el líder indiscutido del movimiento, pero sabiendo el desmadre que se podría armar,
Saavedra, Belgrano y Zarratea escriben una carta a Liniers pidiéndole que se mantuviera en su rol de observador. El 19 de mayo, Liniers dirige una carta al virrey Cisneros tratando de convencerlo de que, en caso de una revolución, él sería el único capaz de pararla. Y Liniers estaba en lo cierto, ya que él era el único militar competente en el virreinato, además del general Goyeneche en el Alto Perú. Pero Goyeneche era un desconocido en gran parte del virreinato, por lo que no contaba con la popularidad de Liniers. Con lo que no contaba Liniers era con la astucia de los revolucionarios de Mayo. El 28 de mayo se presenta ante Liniers un muchacho de nombre Melchor Lavín con una carta procedente de Buenos Aires y firmada por el ahora ex virrey Cisneros. En ella informa a Liniers de haber sido depuesto por una junta rebelde. Le ruega que se ponga al frente de la resistencia como un general en libertad de acción. A los pocos días le llegaba otra carta de Buenos Aires, esta vez anónima, donde se le incita a sublevarse contra la junta. Liniers se pone en marcha de inmediato, toma al muchacho como su ayudante y se pone en contacto con el gobernador cordobés Juan Antonio Gutiérrez de la Concha, y deciden convocar, en medio de la noche, a todos los notables de la ciudad. Todos, salvo el deán de la catedral, doctor Gregorio Funes, votaron en favor de resistir en contra de la Revolución de Mayo. Aquel hombre que hacía pocos meses era visto como ambiguo y sin carácter, ahora era un hombre firme y decidido, sin titubear en enfrentar a las milicias que él había creado. El gobernador Gutiérrez propone plantarse en Córdoba para resistir el avance inminente desde Buenos Aires. Por su parte, Liniers, que considera poco probable el ataque desde la ciudad revolucionaria, propone que, en caso de darse una ofensiva porteña, deberían retirarse hasta el Perú para unirse a las fuerzas del virrey Abascal. Por su parte, Gregorio Funes propone la idea de que, con solo presentarse Liniers ante los revolucionarios, sería posible llegar a un acuerdo. Ante la negativa de Liniers a la postura de Funes, comenzará este último a trabajar en secreto para colaborar con Buenos Aires. Serán frecuentes los ataques a las movilizaciones realistas, además de que Diego Pueyrredón, estanciero radicado en Jujuy y hermano de Juan Martín, se plantaría en la provincia del norte y evitaría que hubiera comunicación entre Córdoba y Lima. Sin embargo, Liniers logra filtrar un mensaje al virrey Abascal, donde le informa de la situación y solicita auxilio. Cabe destacar, aún así, que el bando revolucionario, simpatizante de Buenos Aires, si bien era nulo en el gobierno cordobés, era ampliamente mayoritario en las masas y en varios de los comandantes militares de la provincia, que desertan al oír las órdenes de Liniers. Es deducible entonces que si Buenos Aires no intervenía, Córdoba habría tenido su propia revolución, tal como pasó en el Paraguay o en el Alto Perú. Liniers, que al cabo que ni quería contar con todas las tropas de la provincia, comenzó a organizar el ejército de resistencia sin desanimarse por las numerosas traiciones. Para el 15 de junio ya tiene lista una división y el 8 de julio escribe una carta al gobernador de La Paz. Ahí le comentaba que contaba ya con una fuerza de 700 hombres, armados 300 con fusiles y el resto con lanzas, contando además con 13 cañones. Si bien no creía que los porteños se atrevieran a lanzar una ofensiva, en caso de hacerlo planeaba salir en su dirección y azotarlos con una guerra de guerrillas. Le comentaba además que contaba con un artefacto de reciente invención propia y que le serviría para quemar las carretas enemigas. Liniers hablaba de un lazo y bolas cargadas de granadas que se disparan como balas perdidas y diferentes fuegos artificiales. La supuesta boleadora incendiaria al final nunca se vería y el mundo debería esperar hasta la Primera Guerra Mundial para ver algo así. Mientras tanto, el gobernador Gutiérrez hace intentos desesperados para lograr el apoyo de otros gobernadores. El foco realista más cercano era el de Cuyo. Solicita auxilio y exige que las fuerzas guarecidas en Mendoza marchen inmediatamente hacia Córdoba. La ayuda le sería negada ya que la zona se encontraba al borde de su propia guerra civil. El 26 de julio, durante una de las reuniones entre Liniers, el gobernador y los notables, se dio lugar a la propuesta de un hombre cuyo nombre se mantuvo en reserva. Él mismo aseguraba que si se le concedían 50.000 pesos, podría sobornar a buena parte del ejército porteño. El gobierno cordobés reunió como pudo el dinero y nunca más hubo noticia del supuesto sobornador ni de los 8.000 pesos que se le dieron por adelantado. Nuevamente, Liniers no contó con el hecho de que el gobierno porteño sí envió un ejército a Córdoba, comandado por el general Francisco Ortiz de Ocampo y con Hipólito Vieites como secretario político. De facto, sabe todo lo que ocurre en Córdoba gracias a su red de informantes. El 31 de julio salen Liniers, el gobernador Gutiérrez y el obispo Orellana para enfrentar a los porteños. Es el mismo Liniers que 3 años antes cruza el riachuelo para enfrentar al enemigo británico. Esa misma noche tienen 50 deserciones y en poco tiempo el ejército queda atolondrado y desmoralizado.
Ortiz de Ocampo se entera de todo esto, por lo que deduce que Liniers era incapaz de formalizar un combate, y envía al coronel Antonio González Balcarce junto con una partida de 300 hombres para hostigar a la formación de Liniers y dificultarle la retirada. Liniers por un momento piensa en presentarse en persona ante los comandantes enemigos, sabiendo que no abrirían fuego contra él. La idea pronto se desvanece y emprende la contramarcha hacia el norte. Huye hacia el norte, hostigado por González Balcarce, sin saber hasta dónde podría llegar con una milicia que se desvanecía por las deserciones. Toda la guerra de guerrillas que Liniers planeaba usar contra los revolucionarios termina siendo sufrida por él. Al tercer día de marcha, tras establecerse provisoriamente en un campo propiedad de un guerrillero, se incendian las carretas donde llevaban todos sus recursos. El fuego quema todo: pólvora, armas, provisiones y la reputación de Liniers. El milagro de la reconquista se ha repetido, pero a la inversa. El 2 de agosto, las fuerzas revolucionarias entran triunfantes en la ciudad de Córdoba. Aclamados por el pueblo cordobés, cientos de jóvenes se acercan a unirse al ejército. Uno de ellos es un tal José María Paz. De la división de 700 hombres, tan solo quedan Liniers, sus más cercanos colaboradores y una pequeña escolta. Sabiendo eso, las fuerzas porteñas organizan partidas para cazar a los fugitivos. Y el 5 de agosto, Liniers es capturado mientras se refugiaba en una choza de Villa del Chañar, a 50 millas de Córdoba. Según se dice, quien capturó a Liniers le ató las manos a la vez que lo tuteaba y lo llamaba pícaro sarraceno. No se sabe muy bien esto a qué se debía, ya que los sarracenos son un pueblo arábico y Liniers era francés. Al saberse la noticia del triunfo en Córdoba, la Junta de Buenos Aires debe decidir qué hacer con los prisioneros. Hay unanimidad sobre que deben ser ejecutados, pero el secretario Mariano Moreno argumenta que la propia presencia de Liniers en la capital haría temblar la frágil legitimidad del gobierno. Mucho más sería ejecutar al héroe de la ciudad en la propia ciudad. Por lo que la Junta en su conjunto, salvo el cura Alberti, comunican a Ortiz de Ocampo que la Junta manda que sean arcabuceados don Santiago de Liniers, don Juan Gutiérrez de la Concha, el obispo de Córdoba y el oficial real don Joaquín Moreno. Al llegar la orden a Córdoba, el general Ortiz de Ocampo y Vieites quedan sorprendidos. Ambos se oponen a cumplir la orden, ya que conocen que sería sumamente impopular, además de que no sería práctico para la legitimidad el fundar el nuevo gobierno en la represión y no en el apoyo popular. Saavedra se muestra mucho más comprensivo a esta posición, mientras que Moreno piensa que esta postura tolerante está íntimamente relacionada con el vínculo de compañerismo entre los líderes milicianos y el propio Liniers. Por el momento se decide que los prisioneros viajen a Buenos Aires para ser ejecutados allí. Ortiz de Ocampo y Vieites están ahora en una encrucijada, ya que ahora deberían fusilar al héroe de la reconquista de Buenos Aires en Buenos Aires, pero a los pocos días de iniciar la marcha a la capital, se encuentran con una columna dirigida por Juan José Castelli y Domingo French, que les comunican que ya no se preocupen, ya que acababan de ser destituidos. Ahora el jefe militar sería Balcarce y el secretario político el propio Castelli. Desde el 10 hasta el 19 de agosto se detiene la marcha y los prisioneros permanecen en la casa de un sacerdote en la localidad de Ranchos. Su trato se vuelve mucho más gentil, tanto que hasta se les permite recibir visitas. En una de ellas, un individuo anónimo propone a Liniers fugarse al sur con los indios. El conde de Buenos Aires lo rechaza, ya que cree que el viaje a la capital es conveniente para su futuro político. Por esos mismos días son rematados los bienes de los prisioneros. Liniers pide a un padre amigo que compre algunos y los conserve como recuerdo suyo. El 19 se retoma la marcha, la cual será sumamente lenta, casi como si nunca quisieran llegar a destino. Para el sábado 25 paran en la posta de Gutiérrez, a 67 leguas de Córdoba. Por la madrugada del siguiente día aparece el coronel Domingo French y comunica al jefe de transporte que los prisioneros quedan a su cargo. A las 8:30 de la mañana, Balcarce desvía el rumbo hacia un bosque cercano conocido como Monte de los Papagayos, a un cuarto de legua de la posta más cercana, conocida como Cabeza de Tigre, hoy en día en la localidad cordobesa de Los Surgentes. Liniers se alerta de esto, a lo que consulta a Balcarce, y él mismo responde que solo está cumpliendo órdenes. Castelli ordena bajar a los condenados de los vehículos a la vez que se le van atando los brazos, a todos con excepción del obispo Orellana, a quien Castelli perdona la vida. Les comunica la orden de la Junta, en 3 horas serían ejecutados, a lo que Castelli, por clemencia, añade 1 hora más. Liniers intentaría sin éxito apelar ante Castelli, cerraría diciendo: todo es en vano, estamos en manos de la fuerza. Pasaría sus últimas horas rezando el rosario y confesándose. A las 2:30 de la tarde, en un descampado, los presos son puestos en línea frente a la tropa.
Balcarce levanta su espada y da la orden de fuego. 2 segundos de silencio para asegurar el tiro y luego un estruendo que hace volar a las aves y caer los 5 cuerpos. Aún retorciéndose de dolor, son rematados individualmente. Fue Domingo French quien dio el remate al reconquistador. ¡Anímese! ¡Hijo de puta! ¡Viva la patria, carajo!